Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Muy buenas amigas y amigos de Babel Latino, a nuestras seguidoras, nuestros seguidores que se conectan desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos, de verdad es un placer como cada semana abrir las puertas de esta casita a las noticias del mundo, a esta red internacional, esta plataforma de comunicación internacional que intenta poquito a poquito, ladrillo a ladrillo, enriquecernos, crecer y hacer un trabajo recíproco, ¿no? Nosotros aprendemos gracias a nuestros entrevistados y nuestros entrevistados casi siempre aprenden un poquito también de esta labor de comunicación social, horizontal y que va más allá de las fronteras. Este es nuestro programa 371. Patricia, bienvenida. Sí, yo también estoy muy contenta, Fernanda, de seguir aquí en nuestro Babel Latino, en esta puente le llamo ya, porque antes le decíamos la torre, ¿no? El Babel Latino nacía de esta confusión de las lenguas, queriendo romper fronteras entre el cielo y la tierra, o sea que queremos mucho más. Y a la final sabemos que la creación de puentes, de esta cadena, de estos lazos que nos unen, en este caso a los migrantes latinoamericanos que vivimos en estos países fríos de Europa, España, Italia y otros más, pues nos ha hecho crecer hasta el número 371. Por tanto, bienvenidos al programa Babel Latino. Un gran abrazo a todos allá en el Ecuador, a través de Radio Pichincha, también a Radio Sensación, que está en Murcia, España, y a nuestra red de medios enlazados, entre esos Voces Migrantes, Clandestino, Radio Campillos, y estamos aquí ahora también, ya presentaremos a nuestro invitado, que antes de empezar, como siempre, perdón que interrumpa, antes de empezar, como siempre, un saludo especial a Ricardo Paz, nuestro editor, que nos hace la magia de estar aquí en esta pantallita y poder estar en cualquier parte del mundo. Y ahora sí, vamos a empezar tendiendo puentes, como siempre, con nuestros países hermanos de América Latina. Llevábamos un buen tiempo sin hablar ni saber mucho de cómo están yendo las cosas, y es hora otra vez de recapitular y ver qué tal va por Bolivia. Tenemos el día de hoy Andrés Huanca, ya un invitado que es parte de nosotros, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones en Babel Latino, antropólogo, joven, activista, analista, político, social, en fin. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido una vez más a esta plataforma. Gracias de verdad por ofrecernos este espacio de diálogo para aprender y comprender mejor lo que pasa en Bolivia. No, muy buenos días a ustedes, muy buenos días a Babel Latino, mandar un saludo muy fraterno al hermano país del Ecuador y bueno, un saludo a todos los radioescuchas de Babel Latino. Pues sí, Andrés, la verdad es que nosotros estamos bastante contentas y una de las razones, ¿no? Más de haberte tenido en otras oportunidades y siempre haber tenido una clarividencia, se puede decir, en tus análisis, es desde que hubo el triunfo del gobierno en Bolivia con la presidencia de Luis Arce, pues no nos hemos enterado mucho de qué está pasando en Bolivia, cómo están moviéndose en el gobierno, y es una cosa que a mí me dejó un interrogante que ya lo iremos aquí solventando contigo, es ¿por qué cuando hay triunfos como el de Bolivia, que fue después del golpe de Estado, tan difícil y sin embargo se ganó con una gran mayoría, no contamos al mundo o siguen siendo esos bloques y esas murallas que ponen a nivel mediático para que no se pueda transferir también las buenas noticias, las buenas cosas, y nos enteramos de Bolivia, y te digo aquí en Europa, que es mucho más difícil que se filtre una información veraz. El hecho de que lo que sí cuentan es que hay un paro en Bolivia o que hubo un paro hace una semana y que estaban en conflictos en una situación. Entonces eso nos llevó y dijimos, pues no, Babel Latino no puede dejar de contar, ¿no? Desde la perspectiva y más aún desde la perspectiva de gente joven como tú,
qué está pasando, cómo ha ido este proceso en Bolivia y bueno, ya iremos saltando en este diálogo temas que tú consideres importantes de transmitirnos y transmitir a quienes nos siguen. Ok, bueno, para los compañeros que nos escuchan, bueno, en Latinoamérica, hace un año tuvimos una elección bastante histórica, bastante importante en el 2020, porque salíamos de un año de un gobierno inconstitucional que ascendió prácticamente por una ruptura constitucional de deponer un presidente electo, Evo Morales, antes de que termine su periodo y con colaboración de los militares, ¿no? Del ejército boliviano y de la policía que no cumplieron pues su rol determinado pues en nuestra constitución, por lo tanto lo llamamos un golpe de Estado. Y después de ese año que le costó mucho sufrimiento al país de Bolivia, tuvimos esta elección en la cual volvió el movimiento al socialismo con mucha esperanza, mucha expectativa y con prácticamente tres tareas. La primera tarea era recuperar la economía muy golpeada por la corrupción y también por la pandemia, ¿no? De lo que habíamos vivido en este año de gobierno de facto. Tratar el tema de salud debido a la pandemia que golpeaba a todo el mundo. Y lo último era llevar justicia al país, ¿no? Por lo menos las dos masacres que se realizaron en Bolivia, que ya han sido confirmadas por el GIEI de la CIDH, y por una serie de atropellos, ¿no? Y robos, en fin, una serie de crímenes que se perpetraron durante el 2020. Con esas tres consignas es que avanzó el año, cumpliendo ahorita el 8 de noviembre, un año, el primer año de gestión, pero hemos llegado al año más que, vamos a decir, avanzando en esas consignas, volviéndonos a encontrar con los mismos actores políticos de la derecha, de la oposición, que perpetraron el golpe de Estado. Es bastante simbólico y no creo que sea una coincidencia que justamente en el día que se cumplió un año, los comités cívicos en particular de Pro Santa Cruz de aquí de Bolivia, convocaron nuevamente a un bloqueo simulando lo que inició el golpe de Estado en el 2019. ¿No? Para los que nos escuchan y no conocen, los comités cívicos son supuestas representaciones ciudadanas, pero que en realidad pues, son controladas por los grandes empresarios, los grandes millonarios de Bolivia, ¿no? Las élites en Bolivia, y justamente quienes dirigen a estas élites son los poderes económicos más fuertes que están justamente en Santa Cruz relacionados a la agroindustria, ¿no? Y con un discurso altamente conservador, cristiano, muy similar al perfil, por ejemplo, de Bolsonaro, ¿no? Entonces, ya para acabar con esta sintética introducción, el gobierno empezó procesos de justicia, ¿no? Hay que decirlo, se ha detenido a Yanine Áñez, que fue la presidenta que entró, se han detenido un par de ministros, como el ministro de Justicia, muchos de los ministros más importantes fueron prófugos, como el de Defensa, que se dice que está en Brasil a la protección de Bolsonaro, pero Arturo Murillo, que fue, vamos a decir, el principal responsable de la cantidad inmensa de represiones, ahorita está detenido en Estados Unidos, justamente por lavar dinero en Estados Unidos, robado aquí mientras él estaba en el gobierno, ¿no? Pero estos procesos de justicia despertaron, vamos a decir, la radicalidad de esta derecha que ha tomado la determinación, y nos queda bastante claro, de ya no participar en el juego democrático para dirimir los problemas políticos, sino de que van a ir nuevamente a la desestabilización, ¿no? Y esto simplemente para dar 2, 3 datos a la gente que nos escucha, es porque el gobierno ha estado legislando, tiene más del 50% de las cámaras, y ha estado proponiendo leyes, vamos a decir técnicas, leyes amparadas en recomendaciones internacionales como la lucha contra el lavado de dinero, por ejemplo, y lo que hace la oposición es querer tirar la ley, ¿no? No pueden hacerlo mediante el Parlamento, pero buscan tirar la ley bajo la amenaza de movilización y al mismo tiempo muy fortalecidos por los medios de comunicación privados que también han tomado una actitud bastante agresiva con el gobierno, ¿no? Entonces se declaró un paro, ahorita Patricia me hablaba de que se escuchó en Europa que había un paro. Hay que decirlo, la mayoría de los departamentos no hubo paro. Yo estoy viviendo en La Paz y tengo mi familia en Cochabamba, se sintió completa normalidad. No es igual que en el 2019, pero los medios de comunicación inflaron esta situación hasta el punto en que realmente el gobierno tuvo que dar un paso atrás, ¿no? Y además, también es importante decirlo, por más de que estaba localizado en sectores como Santa Cruz y Potosí,
fueron bloqueos muy, pero muy violentos, ¿no? Ya tuvimos un muerto, lamentablemente, la semana pasada, un campesino que justamente no estaba de acuerdo con este bloqueo, y estos bloqueos pues tienen apoyo pues de ciertos sectores como los camioneros, internacionales y bueno, ciertos sectores del comerciantado, ¿no? Entonces, para sintetizar, para nosotros en Bolivia ahorita es muy preocupante porque creíamos que con las elecciones los problemas políticos, las diferencias políticas se iban a resolver en nuestras instituciones, en el Parlamento, con las leyes, que para nosotros aquí en Bolivia es bastante preocupante porque la oposición ha tomado la determinación de llevar las soluciones o las resoluciones de los conflictos políticos a Bolivia a las calles con una exacerbada violencia, como lo que estamos viendo en Santa Cruz, en Potosí, ni con una ayuda decidida y descarada de los medios de comunicación, y ya no a utilizar pues las instancias democráticas, ¿no? Y lamentablemente el gobierno no está pudiendo lidiar con esta situación, en parte porque también es un gobierno del MAS nuevo, en estructuración, por lo tanto un poco debilitado, y también porque observamos de que la policía también está cumpliendo lo mismo que hizo en el 2019 con el motín policial de no respetar su mandato constitucional, ¿no? Vemos que la policía también está inclinada y ya incluso tiene reuniones con los comités cívicos de la derecha, ¿no? Entonces estamos en una situación que nos recuerda mucho al 2019 y hay mucha preocupación ahorita en el país. Andrés, voy a hacerte una pregunta dividida en dos. Primero quería profundizar un poco del tema del apoyo popular o de estos colectivos que mencionas. ¿Cuánto real es ese apoyo a nivel de números? Es decir, ¿tendría la potencia de verdad de volcarse a las calles o es solo la bulla, o sea, esa violencia, esa manifestación, digamos, de llamar la atención? ¿Cuánto efectivamente hay de apoyo detrás de estos colectivos, detrás de estas manifestaciones a nivel numérico y para que genere un poco toda esta revuelta, por un lado? Y por otro lado, lo que mencionabas también de la policía, o sea, se mueve la policía simplemente cuando hay, o sea, si fuese una revuelta, un paro indígena, seguramente la policía tendría una acción, quién sabe, más limitante para parar esa determinada huelga. Y en este caso están un poco como dejando pasar, levantando las manos, tal vez. Sí, mira, en la primera pregunta, mire, yo puedo reconocer, a pesar de no estar de acuerdo, yo puedo reconocer que en el 2019 los paros que creían que se había dado un fraude electoral eran contundentes. Realmente el país paró. Yo no podía caminar ni 2, 3 cuadras sin que me encontrara con un bloqueo, ¿no? Esa no es la realidad ahorita, para nada, y así hay que negarlo categóricamente. Yo toda la semana pasada trabajé sin ningún problema en la ciudad de La Paz, que es la capital política, ¿no? No la capital constitucional. Cochabamba, lo propio, ¿no? Y estamos hablando que Bolivia tiene 9 departamentos, en 7 departamentos se vio una completa normalidad, ¿no? En 2 sí fueron contundentes, que es donde tiene más fuerza a la derecha ahorita, que es Potosí y Santa Cruz. Ahora bien, como bien decías, hubo una bulla mediática gigante. Un amigo, un compañero hizo un conteo en un día de cuántas noticias hablaban de paro nacional o de que había una especie de conflictividad generalizada en el país, ¿no? Y en solo un día, entre 3 medios de comunicación masivos privados, fueron más de 140 noticias desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Y digo, eso no refleja la realidad que estamos viviendo, ¿no? Pero eso también tiene su efecto, ¿no? Porque si bien habían ciertos sectores del comerciantado, de los transportistas, que eran los que más, digamos, se sentían aludidos por esta normativa que tiene como objeto castigar a quienes generan lavado de dinero por narcotráfico y trata de personas, empezaron a sentirse preocupados, ¿no? La media empezó a impactar en estos grupos que empezaron a sentirse desconfiados. Por lo tanto, lo que hizo el gobierno nacional fue convocar a diálogos y se pudo reunir con varios sectores para explicarles que la ley no los iba a afectar a ellos. Y justamente quienes se sentaron con el gobierno dijeron muy bien, vamos a levantar las medidas, pero los sectores sociales de los transportistas pesados y de algunos comerciantes de Santa Cruz, por presión de la derecha, ni siquiera se reunieron para dialogar. Dijeron, vamos a sostener, ¿no? Eso muestra pues que la intencionalidad no era la normativa. Y ahora que el gobierno retira la normativa,
ahora quieren tirar más normativas, incluso contra la violencia contra la mujer, que fue la ley 348, diciendo que atenta contra las autonomías municipales. O sea, no hay una verdadera razón. Pero bueno, ¿Nos como yo te podrías digo... dar, te puedo cortar un poquito? Es para Sí, sí. saber muy generalmente, porque no vamos a profundizar, pero sí, ¿cuál es a la ley que se supone ellos se oponen y que provoca estas movilizaciones? ¿No? Sí, ¿A sí, qué por ley supuesto. sería que en estos momentos la derecha se apoya para querer crear una vez más, ¿no?, la inestabilidad democrática? Sí, sí, fue en inicio, a finales de octubre, inicio de noviembre, una ley que era la 218, que era para determinar cómo iba a ser la nueva estrategia para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas o lavado de dinero por prácticamente cuatro crímenes, que es corrupción, trata y tráfico de personas, narcotráfico y contrabando, ¿no? Que era una recomendación internacional por el Gafilat, ¿no? Que recomienda a todos los países que actualicen sus luchas contra el lavado de dinero para no recibir sanciones, por ejemplo, para poder usar tarjetas de crédito en el exterior. Es algo protocolar, pero los sectores de la oposición agarraron esto, tal vez porque se sintieron aludidos de que quizás iban a ser investigados, pero ellos empezaron a decir de que esto iba a afectar al comercio informal, ¿no? Que iba a afectar al comerciantado, como dibujando que el informal es igual al ilegal, ¿no? Que es una ganancia ilegal por ser informal. Es absolutamente falso, pero tuvo un impacto de confusión y de desinformación efectivo, ¿no? En esos sectores que se atemorizaron. El gobierno retiró la 218 diciendo, muy bien, vamos a socializar, pero la oposición dijo, hay una ley anterior, que es la 386, que fue aprobada por ellos mismos en agosto, ¿no? Y dijeron, esa también la tenemos que tirar, que también tiene que ver con la legitimación de ganancias ilícitas. Entonces fue por este problema de que tiren una ley que ellos también aprobaron en agosto que empezó este problema, ¿no? Y como les digo, hubieron sectores del comerciantado y de los transportistas que se unieron por temor, ¿no? Parecía. Entonces, pero se les socializó la ley y se retiraron muchos. Dijeron, claro, eso no me va a afectar a mí. Pero hay sectores que al parecer están comprados o qué intereses estarán vinculados, que ni siquiera quisieron dialogar, ni siquiera quisieron ir a la socialización, la negociación el día de sábado, y dijeron que van a mantener el paro, ¿no? Y ahorita, como les digo, aunque se retiró la ley, están sosteniendo el paro. O sea, el paro no va a parar ahora porque quieren tirar, dicen, paquete de leyes malditas, le llaman. O sea, 5 o 6 leyes que no tienen nada que ver. Como les decía, incluso está incluida una ley en contra de la violencia de la mujer, que es la ley 348. Respondiendo a la pregunta con respecto a la policía, es bastante claro, ¿no? Hace una semana que hubo una marcha aquí en La Paz hacia favor del gobierno. La policía protegió una casa donde estaban precisamente los motoqueros, ¿no? Esos grupos fascistas parapoliciales ahí que tiraron petardos a la marcha, y la policía no dejó que nadie entre, ni siquiera quisieron ver qué podían hacer, más bien gasificaron a la marcha, ¿no? Y bueno, yo tengo información por conversaciones de que en Santa Cruz han dejado hacer y deshacer, hay videos de alta violencia en Santa Cruz, de agresiones a mujeres campesinas, nuevamente en la sede de Bartolina Sisa, y la policía prácticamente no hace nada, ¿no? Entonces, como yo les decía, más allá de estas leyes, que bueno, tampoco es que son tan relevantes, pienso lo relevante políticamente hablando es de que nuevamente el Estado, el gobierno democráticamente electo está perdiendo resortes de poder para ejercer gobierno, y esos sectores que nadie los eligió están pudiendo vetar leyes simplemente por el hecho de controlar la violencia de estos Y grupos los medios. parapoliciales y los medios de comunicación. Respecto al Parlamento, ¿cómo están las mayorías? Sé que la mayoría es más, o sea que no deberían, de todos modos, boicotearán, pero no tendrían la posibilidad de decisiones, ¿no? De querer una vez más hacer un golpe de Estado parlamentario. Son preocupaciones que nos tienen no solo obviamente de Bolivia, sino de toda nuestra América Latina. O sea, salimos de una y nos cae otra porque hay un plan ya estratégico que tienen de no dejarnos gobernar y no dejarnos ganar, ¿no? O sea, lo único que queremos, digo conmigo, el bienestar, lo mejor para dar con los errores que se puedan cometer, pero nos tocamos siempre con esta barrera que no nos permite, ¿no? ¿Cómo están en ese sentido
la unidad, la consolidación, el estar juntos, el crear una base que una vez más no permite un golpe de Estado. Bueno, en el Parlamento, el movimiento Salud tiene más del 50%, ¿no? Prácticamente la propuesta y promulgación, sanción de leyes, las puede hacer con más del 50%. No requiere de 2/3 en nuestra Constitución. Hay ciertos elementos muy particulares contados para que se requiere la votación de 2/3, por lo cual no se podría prescindir de la oposición, entre ellos, por ejemplo, el juicio de responsabilidades. Es por eso que hasta ahora la presidenta, si bien está detenida en la investigación, no tiene un juicio, porque ya la oposición dijo que no va a colaborar con un juicio de responsabilidades a Yanine Áñez, a pesar de haber firmado un decreto que facilitó la masacre de por lo menos, o muerte, asesinato de por lo menos casi 40 personas, ¿no? 37 personas. Pero bueno, justamente en este panorama en que la oposición nuevamente es minoría y es incapaz de ganar elecciones, lo que hemos notado es un vuelco hacia la derecha, hacia un deterioro antidemocrático, en el sentido de que no están ahí para discutir las leyes, como decía al principio, están ahorita en el Parlamento para prácticamente impedir que salgan leyes, ¿no? Y cuando no pueden hacerlo en el Parlamento, tiran la atención hacia las calles, ¿no? Y esto hay un claro ejemplo con datos de que se contabilizó cuántos proyectos de ley, por ejemplo, creemos que es el partido de Fernando Camacho, quien encabezara el golpe de Estado en el 2019, y solo se hubo 12 propuestas de leyes en un año, estamos diciendo un promedio de una por mes, muchas de ellas simbólicas como el reconocimiento a pueblos indígenas, que en realidad las tomó del movimiento socialismo de la anterior legislatura y ahora la presentan como suya, ¿no? Pero en contraposición a 12 propuestas de ley, han hecho más de 900 PIEs, o sea, solicitación de informes, cuestionar, criticar normativas, personas del gobierno. O sea, estamos hablando de 900, ¿no? Estamos diciendo con 3 por día contando fines de semana y feriados, ¿no? O sea, se están dando la tarea incansable en el Parlamento de hacer muy difícil gobernar. Todo el tiempo los parlamentarios mayoritarios tienen que estar realizando informes, respondiendo. Entonces lo que vemos ahorita es que la oposición no está buscando hacer política en términos democráticos, es la otra cara de la moneda de lo que sucede ahorita en las calles de Bolivia. Quiere hacer muy difícil o imposible legislar, que el gobierno pueda gobernar, y en el momento en que el gobierno haya las formas mediante normativa, lo que hace es tirar a las calles con violencia, y lo han intentado varias veces este año. Ojo, no es la primera vez, ¿no? Yo ahorita podría enumerar por lo menos unas 3, 4 ocasiones en que ya intentaron hacer esto, pero ahora les resultó, pues porque fue una medida que realmente logró generar temor en la población de que, bueno, nos iban a quitar nuestras casas, por ejemplo, nos iban a investigar, ¿no? Todo bajo este discurso de la venezolanización, o que nos íbamos a volver Nicaragua, y todas estas distorsiones, pues, de la realidad que hoy día la extrema derecha en Latinoamérica utiliza. Andrés, yo tengo otra cuestión. ¿Cómo está aplicando en la medida de lo posible, o sea, con todos estos obstáculos que has mencionado y todas estas 900, digamos, obstáculos que tiene que saltar el gobierno, en qué sí ha conseguido hacer su labor? ¿Has visto, se ha notado en este año cambios en educación, en el tema de la salud, en esos parámetros que el gobierno tenía como objetivos? ¿Qué es lo que sí se ha logrado cumplir y hacer? Mire, yo creo que el gobierno ha logrado, bueno, ahorita hace unos días salió una encuesta del CELAC, perdón, que da que la aprobación del presidente Luis Arce está bastante alta, y eso se debe a una gestión bastante adecuada, bastante satisfactoria de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de que Bolivia hace un año tiene que pagar, no sé, haciendo el cambio, $100, poco más de $100 para hacerse una prueba de COVID-19, que es prácticamente imposible para la mayoría de la población. Y ahorita, desde que entró el gobierno, lo primero que se hizo fue garantizar pruebas gratuitas para toda la población, ¿no? Eso ayudó muchísimo en la prevención, en evitar de que los casos lleguen a estar graves. Y qué decir que Bolivia ya es un país que tiene garantizadas las vacunas para todo el país, ¿no? Incluso están reduciendo a niños, ¿no? ¿Y qué les puedo decir? Nosotros como bolivianos estamos más bien acostumbrados a siempre estar muy en la punta de la fila, al final de la fila en términos de estas gestiones internacionales, y que Bolivia esté garantizado eso, pues es muy satisfactorio, ¿no? Además que nuestros índices de vacunación al principio
fueron bastante acelerados, ¿no? Eso ha garantizado que en la última, en la tercera ola, ya los índices de mortalidad sean mucho menores, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los indicadores económicos de diferentes instancias del Banco Mundial, basándonos por el CELAC, la CEPAL y los pronósticos nacionales de economía, son muy alentadores, ¿no? Son muy alentadores y no solamente por el efecto rebote que dicen de que, bueno, estábamos tan mal 2020 que ahora necesariamente va a estar bien, en parte es cierto, pero también se ve que en Bolivia la gente está con más dinero. Esto se ve por un dato de que hemos roto el récord de depósitos bancarios de parte de los ciudadanos. O sea, la cantidad de dinero depositado por la gente ha llegado a un nivel que no habíamos llegado nunca antes, ¿no? Eso pasa por la confianza en la reactivación económica y por también una serie de medidas como facilitar créditos para el lado productivo del pequeño productor que el gobierno de Luis Arce, ¿no? Entonces, esas medidas, la justicia, la salud y la economía han sido efectivas y eso garantiza que habría una buena visión sobre el gobierno de Luis Arce. La justicia ha tenido avances sustanciales con esas detenciones. Salió el informe del GIEI que hizo unas recomendaciones, el gobierno se comprometió con estas, están en intercambios y en diálogos constantes con las víctimas de las masacres y de la dictadura de Yanine Áñez, pero todavía no se ha llegado, por ejemplo, a investigar a un Fernando Camacho y a otros, por lo tanto también hay una duda si realmente vamos a llegar a ver justicia de la que mereceríamos, ¿no? Esos elementos apuntaría. Yo ahí te había hecho, creo que dos preguntas en una, pero mi intención sería hablar más en detalle cómo ustedes, ¿no? Con gente joven como tú, porque son redes que se mueven, con todo el apoyo que votó a favor del gobierno y que está haciendo un buen gobierno. ¿Cómo se puede, sin que eso cree una confrontación en las calles, no seguramente, pero una consolidación de la organización para que también consolide el apoyo al gobierno, ¿no? Yo sé que no se trata solo de manifestaciones de apoyo porque no basta, o sea, ellos utilizan otra clase de estrategias mucho más perversas, pero en la medida y también de una red internacional, que es ahí donde yo veo que, como te digo, después de casi un año del triunfo de Bolivia, hemos sabido poquísimo en redes, por lo menos en las redes que nosotros movemos a través de nuestra pequeña red, que no es que sea grande red, pero es una red internacional que de un otro modo trata de traspasar las fronteras, pues nos encontramos con pocas noticias, ¿no? O sea, poco. Y yo digo, ¿cómo hacer? Yo sé que hay un cerco, pero ese es mi llamado, esa es mi pregunta, entre otras cosas. ¿Qué se está haciendo para una consolidación mayor de las organizaciones sociales, de una concientización mayor, de un apoyo, considerando después del año negro, de lo que significó uno de los peores golpes, que todos son terribles, pero de lo que fue el golpe en Bolivia, ¿no? O sea, después de haber triunfado Evo Morales y abocados a un gobierno de facto como el que se tuvo, con toda la violencia, ¿no? ¿Acaso eso no crea una memoria? ¿Acaso no crea en nuestra gente, en quienes apoyamos estos proyectos más democráticos, participativos y sociales? ¿Cómo están ustedes moviéndose para conseguir? Yo sé que son caminos muy largos, pero tenemos que defender, Claro. por sobre todo. Sí, yo creo que hay la memoria y eso se ve reflejado justamente en que no es un paro a pesar de que tuvo más contundencia, no es un paro como el que esperaban, ¿no? Y la reacción también, sobre todo de las grandes organizaciones campesinas y obreras, como la Central Obrera Boliviana o el Pacto de Unidad que reúne a las 5 confederaciones campesinas de Bolivia, han reaccionado bastante rápido, ¿no? Con movilizaciones, bueno, con advertencias, ¿no? En esta semana estamos a la espera de que se levante. Hoy día está en el Senado abrogándose esta ley que generó la polémica. Y si es que continúan, por ejemplo, los bloqueos, a pesar de esto, veremos seguramente movilizaciones ya masivas de los campesinos y de los obreros aquí en Bolivia, ¿no? Pero más allá de eso, que lamentablemente nos acerca a escenarios de conflictividad mayores, creo que el gobierno ha fallado en ser capaz de realmente operar políticamente con sectores que no están en contra, pero tampoco son a favor, ¿no? Son grupos
sectoriales que tienen intereses bastante concretos en términos de su sector, y que el anterior gobierno de Evo Morales, que tenía muchísima más experiencia, con gente más preparada, diríamos, sabían negociar, sabían sentarse en la mesa, sabían, vamos a decir, hacer trabajo político también con estos sectores y lograr consolidar, pues, una estabilidad. Incluso Evo Morales, que era, como se dice, un animal político con mucho olfato, podía incluso sentarse con los empresarios y desarticular, pues así, poder desgranar los sectores más radicalizados, más fascistoides, de aquellos sectores empresariales que sin dejar de velar netamente por sus intereses, podían inscribirse la lucha democrática. En cambio, este gobierno, que como les decía, es nuevo, que hubo una exigencia de hacer un recambio bastante abrupto de la gente, de los operadores, ha generado que realmente se vea debilitado, ¿no? El mayor problema que vemos ahorita es que no han podido realmente disuadir a muchos sectores populares que estaban con temor. Hay que decirlo, quién sabe hace cuánto los sectores de derecha venían dialogando, venían negociando y venían pagando ciertas cuestiones. Pero este escenario era algo que todos percibimos que se podía haber evitado si es que había mayor manejo político por parte del gobierno. Justamente por eso, ahí respondiente, gran parte de las organizaciones populares ahorita están reclamando muchísimo de esto al gobierno, ¿no? Una política comunicativa un poco nula, es lo que vemos ahorita en Bolivia, ¿no? Hay una intención del viceministerio de Comunicación, hay los medios estatales, pero no pueden ni por si acaso vencer ahorita el cerco mediático, y tampoco hay estrategias claras, ¿no? No hay estrategias, ¿no? No tenemos una línea clara, ¿no? Entonces, pienso que lo que se viene es ahorita que va a tener que haber movilizaciones por parte del lado popular para mostrar también fortaleza. Esperemos que no lleguen a saldos mortales, ¿no? Pero el gobierno necesita mostrar que tiene un sustento, pero también el gobierno va a tener que madurar muy rápido, quizás volviendo a ciertas personas de la anterior gestión para tener operadores políticos en terreno que se encuentren con organizaciones urbanas, también populares, pero no necesariamente que están con el movimiento socialismo. Y, y bueno, yo creo que esos dos factores van a ser necesarios para poder defender, dado que la policía o las fuerzas coercitivas del Estado no creo que van a favorecer al movimiento socialista. Pues mira, has dado justamente en el clavo de la situación. Se debe haber una política comunicacional mucho más directa de todos los beneficios de lo que se está haciendo. O sea, lo que yo inicié este diálogo contigo fue eso. ¿Por qué sabemos tan poco de Bolivia desde que ganó el gobierno? Pero hay operadores comunicacionales como tú. O sea, que también hay que ver que en ese sentido, pues una red de gente joven y de todas las edades y también de los sectores sociales, campesinos, indígenas, que son tan importantes, se puede realmente romper. Yo creo que sí, yo confío, porque he visto, eso sí, esa dinamización que tiene, por decir, un perfil que es ciudadano, se puede decir, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que creer mucho más y obviamente generar los puentes necesarios con el gobierno para que mejore su parte comunicacional, porque si no cuentan y si no hay un enlace directo, la gente se siente, no basta ser un buen gobierno para decir que se está haciendo bien las cosas. Si no se siente, o sea, que no pase a ser solo una frase hecha o discursos de que respondemos a un gobierno social, ¿no? De que somos un gobierno de representación, o sea, que en este caso el gobierno de Bolivia representa a los grandes sectores sociales y que va a beneficiar, si ellos no se sienten parte de la construcción. Yo creo que por ahí va, no sé si Fernanda algo más que decir, y tú también, si nos quieres complementar, encantados, estamos aquí para ello, para contar de Bolivia. Yo solo quería un poco puntualizar también el hecho de los pocos apoyos internacionales que hay ahora mismo, ¿no? Para gobiernos que realmente parten de una base democrática con votos y van hacia lo más democrático, ¿no? Has mencionado más veces, este gobierno busca el diálogo, quiere sentarse, incluso con la oposición quiere sentarse, con los colectivos convoca ese diálogo. Quién sabe, hay una parte inexperta, pero también la parte joven, yo creo que el cambio de caras, el cambio de sillas, eso genera también
esa posibilidad, ¿no? De abrirse al diálogo y de decir, estamos aquí no para hacer las cosas impuestas como se podían hacer antes, para dar una muestra de que esto está cambiando con todos los colectivos, a favor del país. Y desde la parte de fuera, uno, no lo sabemos, y dos, aunque se sepa seguramente los medios de comunicación y toda la red que hay detrás para oscurecer esta potencialidad de dialogar, de sentarse, de hablar, de mejorarnos como países, siempre va a quedar a la sombra de lo que tú has dicho, de la violencia, de la llamada a las calles, del pánico. Vamos a hacer creer a la gente lo que no es para convocarla, para ir contra el gobierno. Entonces siempre me da esa sensación de que tenemos, por un lado, muchísimo trabajo que hacer y que gestionar, y debe ser muy cansado para un gobierno nuevo e inexperto, y por otro lado también hay una malla oscura detrás a la cual es muy difícil escapar. O sea, estamos como muertos en una red, y si precisamente no se genera esa comunicación más horizontal para tener mayores apoyos a nivel de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? A nivel internacional, humanitario, político, gestional, indígena, de todo nuestro continente, no solo de Bolivia. Es difícil que se consiga. Yo me temo que lo que nos has narrado hasta ahora, espero que no, pero no creo que vaya a pararse aquí. No creo que esto tenga freno aquí, porque no hay las herramientas necesarias ni la fuerza necesaria, por más que se tenga la voluntad de poderlo hacer. Y eso es una pena. Sí, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el cambio que hubo en el gobierno con meter a tanta gente nueva, comprometida, que se formó en la lucha, fue algo muy positivo, ¿no? Y yo creo que si estuviéramos en una situación de normalidad democrática, funcionaría muy bien. El problema es que este recambio que necesariamente supone tropezones o yo qué sé, bueno, a un aprendizaje, ha ocasionado que el otro lado aproveche, ¿no? Aproveche esa situación y avance en un ataque, ¿no? Y eso también nos señala una cuestión de que el otro lado, los sectores golpistas, no están desarticulados, y además han aprendido también cómo hacer esto. El mismo Rómulo Calvo, que ahorita dirige la movilización, él se dirigió al presidente y dijo, nosotros ya tenemos la fórmula para derrocar dictadores, ¿no? Y esa es la verdad. Entonces, este sector articulado está avanzando contra un nuevo gobierno, ¿no? Y bueno, yo tampoco creo como tú que esto va a pasar, aunque esta movilización se deshaga porque sectores se desmovilicen, porque se tire la ley, va a volver a pasar inmediatamente después, probablemente por otro tipo de normativa. Por cualquier cosa, porque van a buscar cualquier razón. Así es, entonces tenemos que hacer algo para adaptarnos a esta nueva situación. Y en ese sentido, y comentando un poco lo que decía Patricia, es que muchos nos vemos en la necesidad de poner en la agenda de la izquierda boliviana cuestionar los medios de comunicación por ella como algo así central por el papel que están tomando. El Pacto de Unidad, como les decía, esta confederación de campesinos, ¿no? De varias confederaciones de campesinos, ellos ya han puesto en sus comunicados que hay que debatir los medios de comunicación privados porque claramente están en afanes desestabilizadores. Los jóvenes también queremos hacer foros al respecto. Ayer la viceministra de Comunicación se reunió con los medios de comunicación para discutir ese tema porque ya están incluso reproduciendo noticias falsas de las redes sociales con este afán. Entonces yo creo que eso es una batalla que también tendremos que ganarla, de democratizar el espectro para que las radios comunitarias, proyectos como Babel Latino, entre otros, también sean parte del debate público para no estar prácticamente asfixiados por los intereses de los grandes empresarios mediante sus medios de comunicación. Pues Andrés, agradecerte inmensamente por esta claridad una vez más que nos has dejado, nosotros que estamos aquí en el otro lado del charco y obviamente a nuestra Latinoamérica, en este caso Ecuador, España también, y la red de medios enlazados. Nosotros estamos en un intento de hacer medios enlazados, que a veces creemos que es el único camino, así sea largo y uno por uno, de lograr romper ese cerco que tienen en cambio los grandes medios que manipulan la información y que tienen todo el dinero para poder invertir en estas redes, ¿no? Y que nosotros lo único que tenemos es nuestra fuerza, nuestras convicciones y nuestra unidad, que es otra de las cosas que yo siempre hago un llamado cuando hacemos en Babel Latino los espacios políticos que nos permiten llamar a la unidad de gente que simplemente sabemos luchar, soñar por un mundo mejor para la humanidad,
que a la final es eso. Aquí ni siquiera se habla de ideología, se habla de algo tan elemental como es la naturaleza humana, ¿no? O sea, el ser hermanos, el cooperar, el estar unidos. Así que, Andrés, sabes que aquí tu micrófono está siempre abierto en Babel Latino, y el pequeño espacio que tenemos en la red, aprovechémosle, unamos más, hagamos que, como te repito, yo he visto que tienes muy buen seguimiento y estás haciendo opinión pública, pues creer en ese tipo de estrategias, ¿no? Haciendo una cadena, tejiendo mucho más. No, al que agradezco soy yo, a ustedes, justamente para dar ese espacio para hablar de lo que pasa en nuestro país. Y bueno, cuando se guste, yo muy feliz de poder comentar. Y bueno, igual aquí nosotros siempre pendientes de lo que pasa en Ecuador. Un abrazo. Gracias, Andrés. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola, soy Raíz Libre. Y yo soy Guara. Les invitamos a que sigan nuestro programa semanal intercultural e internacional Babel Latino. Somos una plataforma de comunicación abierta, participativa. Recreamos puentes de ciudadanía universal entre Ecuador, España, Italia, Latinoamérica, por un mundo sin fronteras. Felicito a Babel Latino porque con su propuesta de interculturalidad fortalece los lazos de integración entre Latinoamérica y Europa. Babel Latino. Babel Latino presenta Noticias al otro lado del charco.
Bueno, y después de esta pausa musical y de haber tenido también a Andrés Huanca desde Bolivia para actualizarnos de la situación y el contexto en estos momentos de nuestro país hermano Bolivia, pues vamos a pasar, Fernanda, en nuestro programa 371 a las noticias que atraviesan el charco. Y es una noticia que yo sí quisiera compartir contigo y también con nuestros oyentes y seguidores para después, como siempre, hacer un pequeño análisis. Y son de las noticias que generalmente llegan muy poco a nuestra América Latina. Y es esta. Pues en estos momentos hay una crisis migratoria, ¿no? ¿Y por qué el bielorruso Lukashenko ha lanzado el pulso de los migrantes contra la Unión Europea? El llamado último dictador de Europa, arrinconado por las protestas opositoras y por las sanciones, ha tratado de intimidar a Bruselas por el flanco polaco, el más sensible. Dice el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que la utilización política de la migración por parte de Bielorrusia está poniendo en riesgo la vida de miles de seres humanos. Es la visión compartida por toda la Unión Europea. No estamos ante una crisis puramente humanitaria, sino ante una guerra híbrida, un intento de mix, de poner contra las cuerdas a Bruselas, usando no la guerra abierta, sino el arma tan sensible como son las personas, que son provenientes de entornos de conflicto, persecución o hambre y buscan el abrazo de Europa. La explicación a la crisis de inmigración que hay ahora mismo en la frontera de Bielorrusia con países como Polonia y Lituania, hay que encontrarla, pues, no solo en la desesperación y en las condiciones de vulnerabilidad de iraquíes, kurdos, sirios o yamaníes que han entrado en el país y ahora tratan de cruzar a suelo comunitario con poco éxito, sino en la fabricación hecha por el último dictador de Europa, Lukashenko, como le llaman en algunos medios periodísticos. Hecha a la vista, por otro lado, quisiera poner el contexto de esta situación. El año pasado, en un entorno de notable oposición interna, Lukashenko manipuló unas elecciones presidenciales y luego reprimió brutalmente a la disidencia. Entonces, la Unión Europea, que ya había impuesto sanciones contra su régimen, añadió más castigos. El pasado mayo, desvía el rumbo de un avión con origen y destino en Europa para detener por las bravas a un periodista crítico y de nuevo se le imponen sanciones. En paralelo, la Unión Europea acogía a los líderes más contestatarios que han escapado para no ir a la cárcel y hasta los ha premiado en el Europarlamento. Así que en represalia, Lukashenko, que es lo que hizo, ahora ha decidido utilizar a seres humanos inocentes de otros países como rehenes y a eso se le puede llamar un chantaje. Esto es lo que podría contar de la noticia que día a día se actualiza con imágenes realmente devastadoras, dolorosas, de lo que está sucediendo en estos momentos en la frontera, organizaciones ONGs y también los diferentes gobiernos, pues buscan crear una mediación, pero en tanto, ya con el invierno encima que estamos, con el frío que hay en los países del norte, miles de familias están bloqueadas en estas fronteras, siendo impedidos de ni para adelante ni para atrás prácticamente. Así que Raíz Libre, estos son lamentablemente las noticias que tenemos aquí en el otro lado del charco. La migración, el problema de la migración, sea a través del Mediterráneo, sea a través de las fronteras que utilizan por el continente, ¿no? Pasando un continente a otro, digamos de un país a otro, buscan la llegada, como decía en la noticia, a ser abrazados de la Unión Europea, entre comillas lo pongo, ¿no? Porque lo que menos hace la Unión Europea es dar los abrazos. Así que nada. Sí, esto es lamentable y lastimosamente es un poco una réplica también lo que se ha vivido o lo que se vivió el año pasado con Turquía. Las fronteras, los países aledaños a la Unión Europea que están, digamos, más en contacto con precisamente las personas, los refugiados, las personas que escapan de conflictos, utilizan al ser humano como chantaje, como vamos a abrir las fronteras, vamos a cerrar las fronteras, les vamos a dejar pasar. Y la Unión Europea, que tanto proclama supuestamente su democracia y la igualdad y los derechos,
pues se encuentra encerrada en estos chantajes y en un juego de verdad inhumano, ¿no? Porque todo esto da pie a las mafias, al tráfico de personas, al dolor, a la muerte de familias enteras o a unas circunstancias que se podrían muy bien evitar, porque recursos para otras cosas, claro que hay, ¿no? Pero para esto nunca hay. Sí. Y es un poco un espejismo también de todo lo que pasa, o sea, esto me gustaría que las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo desde Ecuador, desde Colombia, desde Venezuela, desde nuestros países en América Latina, digamos, no aprendamos esta parte de la Unión Europea. Nosotros que somos unos países que tenemos nuestra cultura, nuestro idioma, digamos, tantas miles de culturas dentro de nuestros países, porque hay tantísima diversidad y variedad. Dejemos que el esclavismo de las fronteras nos haga creer que nuestro país tiene que ser defendido, que tenemos que acusar al otro, que vienen los venezolanos o ayuda a la invasión. Ese tipo de mecanismo es muy dañino para el ser humano y es muy injusto además, porque el nacer en un lugar o en otro lugar del mundo no debería ser motivo para que se nos quiten derechos, para que se nos aniquilen en las fronteras, para que se nos deje morir de frío. La semana pasada, sin ir más lejos, murió una niñita de 1 año por el frío y por la situación que se está viviendo en esas fronteras. Recordemos que los países de los cuales vienen esas personas han sido atacados, bombardeados, están en guerra por los mismos Estados Unidos. O sea, es una situación que no hay escape, no hay salida, y la única salida supuestamente a las que les se presenta delante del futuro de estas personas pasa por este tipo de chantajes políticos y por este tipo de situaciones inhumanas. Es horrible, debería estar en boca de todos. Lastimosamente a nuestros países no llegan casi nunca a este tipo de situaciones porque bastante nos machacan con otras cosas también que están pasando, y todo esto genera yo creo que un poco de ceguera colectiva, ¿no? Tenemos una humanidad cada vez más centrada en el individualismo, en el cerrarse en uno mismo, muy de selfie, de hacer ver a los demás lo que soy, pero dentro nos estamos vaciando. Así es, y sin contar que nuestro país, muchos cientos de ecuatorianos y ecuatorianas están también buscando las fronteras del norte con crisis humanitarias, con detenciones, con deportados. Entonces nuestro llamado es a más de nuestro principio como Babel Latino, de las fronteras deberían ser derrocadas, ¿no? Pues el ser humano deberíamos tener una libre movilidad, pero en busca de esa utopía y de ese sueño seguiremos luchando a través de nuestras voces y de las voces de quienes son parte de este proyecto intercultural internacional de comunicación. Y que pues hay que empezar a romper esas fronteras, y si no podemos físicamente hacerlo, hay que hacerlo por lo menos de manera intelectual, romper las barreras culturales, romper las fronteras, digamos, esas que no se ven, que no están delimitadas, que no son con las banderas, ¿no? Esas fronteras humanas que tenemos, abrazar al prójimo, entendernos cada vez más, aunque hablemos idiomas muy diferentes o aunque hablemos el mismo idioma, pero entendernos desde un punto de vista humano, desde un punto de vista del diálogo, de la apertura, de comprender que este mundo así no puede seguir. O sea, la humanidad está como dirigida al fracaso total si mantenemos este tipo de ideologías y este tipo de enrocamiento en la cabeza. Hay que abrir, hay que romper con todo eso e intentar, en la medida de lo posible, transmitir un mensaje como el que Babel Latino es y da desde hace 13 años, ¿no? La migración existe, sí, va a existir siempre, no va a dejar de existir, van a poder poner muros, murallas, contingencias de cualquier tipo. El ser humano está hecho para viajar, para conocer, para ir más allá de cualquier barrera física o incluso mental. Lo único es que tenemos también que hacer una unión, una colectividad en la que cada vez más personas defiendan esos derechos e impulsen una mentalidad distinta, ¿no? Entonces esperamos en la confianza de las futuras generaciones en no enseñarles el miedo al otro, en enseñarles el abrazo. En estos tiempos que nos están limitando de que no se abraza, que no se toca, no, hay que abrazarse. Si no se puede físicamente, por lo menos con el alma, con el espíritu, con la mente.
Así es, así es. Pues yo tengo un momento de sensibilidad, así que te voy a dejar a ti primera para que des el saludo. Vamos a dar un saludo, y un saludo que va a ser una hasta luego, no un adiós, como se suele decir, sobre todo a las personas que nos siguen en la emisora de Radio Pichincha. Agradecer obviamente a todo el equipo, a la producción de este medio de comunicación que ha abierto sus puertas para este proyecto y que nos ha dejado participar. Lastimosamente estamos en un momento personal de mucha dificultad. No es por la niña ni mucho menos, porque Aurora no nos detiene, al contrario, nos motiva. Es un problema de salud de un componente de nuestra familia que toca muy de cerca a Patricia, que nos toca muy de cerca a todos. Lastimosamente estamos enfrentándonos ante una enfermedad terminal. Y creo que este es el momento en el que nuestra energía se tiene que concentrar para sanarnos a nosotros de este dolor y sanar a la persona que ahora mismo más nos necesita. Por lo tanto, vamos a hacer un parón, digámoslo así, de sanación, de cura, de introspección, para poder coger todas las fuerzas que se pueda coger y aprovechar cada segundo que nos está dando la vida, de hacerlo de verdad, con conciencia. Y volveremos seguramente, si Radio Pichincha nos abrirá otra vez las puertas, si ustedes nos van a seguir escuchando. Vamos a seguir estando activas, sí, menos que ahora en las redes, pero vamos a seguir en las ocasiones especiales, en los eventos, en lo que se tenga que seguir luchando, vamos a seguir luchando, en lo que se tenga que seguir diciendo, lo vamos a seguir diciendo. Lo que pasa es que ahora mismo nuestra prioridad es precisamente concentrar nuestras energías para sanar nuestro cuerpecito, nuestra mente, nuestra alma, y sobre todo a Pierangelo, que es la persona que nos referimos y que tanto queremos. Así que por ahora este es el mensaje. Eso, lo que dices, Fernanda, es agradecerles infinitamente a Radio Pichincha, en la persona de Orlando Pérez, del gerente, que nos dio la oportunidad por estos 2 años de estar aquí. Ha sido realmente de sentirnos honorados, orgullosos, de sentirnos parte de una de las pocas radios públicas, de los medios de comunicación públicas que quedan en nuestro país, en esa lucha permanente de dar una voz diferente, no solo de contestación, sino también de construcción. Pues nosotros tenemos 13 años de emisión. Este es nuestro programa 371. Hacemos esta pausa el mes de diciembre. Retomaremos en cuanto estas energías puedan ser también renovadas. A veces hay que dar la prioridad, y la prioridad entendemos que ahora mismo es al amor de la persona que más nos necesita, y es mi compañero de vida. Así es, entonces vamos a hacer este saludo emotivo, invitándoles, como siempre, a seguir creyendo y creando alternativas de vida, creyendo y creando razones para luchar y para vivir nuestra vida y nuestro día a día de una manera sana, de una manera empática, de una manera humana, junto a las personas que nos rodean y que estamos cerca a pesar de que estemos lejos, sí, porque eso es así. Agradecemos también a Radio Sensación en Murcia, a todas las redes de medios enlazados, y especial también a Ricardo Paz, nuestro productor y editor. Seguiremos, como ya decía Fernanda, en eventos. Pequeña vacación. En eventos que sean online, ¿no? Por ahora lo que no vamos a poder es mantener el ritmo de la frecuencia que se necesita, dar todo y dar lo mejor. Y lamentablemente ahora no es el momento, tenemos que hacer necesariamente esta pausa. Me costó casi 6 meses tomar la decisión, pero tenía que llegar. Espero volvernos a ver, les abrazamos a nuestros seguidores, a todos los seguidores de Radio Pichincha, y una vez más, mil gracias de esos abrazos, los millones de abrazos desde aquí, y Babel Latino está para ustedes y existe por ustedes. Gracias mil. Gracias a todas. Hasta la próxima. Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Wara Janet Sosa.
Raíz Libre, Fernanda León. Edición, Ricardo Paz.